¿Qué es fabada? Fernando Hoyos Ferreira, no puede ser. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo has permitido que el mundo te lastime tanto? Tanto, Fernando. La fabada es la culminación de la cocina española. Van a matar los de la paella, los del cocido madrileño y otros 20. La fabada es una olla podrida asturiana. Las ollas podridas son lo más común, son comunes en todas las culturas. La olla podrida es aquello donde echas todo lo que sobró durante la semana para hacer un solo guiso. Entonces el cocido madrileño, el mole en cierta medida es una olla podrida, el mole mexicano. Le echas todo lo que hay en la cocina. Potpourri, olla podrida en francés es potpourri, pot de olla y pourri de podrida, y popurrí es aquello que le echas de todo, ¿no? Entonces la fabada es una tradicional olla podrida española, asturiana, aunque las primeras recetas apenas datan de principios del siglo XX, que se hace con faves o alubias, que son estas, en España judías, en México frijoles grandes, blancos, muy, muy mantecosos. A diferencia del frijol negro, que es más seco, por ejemplo, el mexicano, es un tipo de frijol, una variedad de frijol muy mantecosa, que se cocina con chorizo, morcilla, lacón, que es la pierna delantera del cerdo, y panceta o bacon o tocino. Y eso pues, se cocina hasta que esté como debe y se come lo más que puedas. Es una maravilla pese a su sencillez. Y entonces yo te recomiendo que vayas a algún restaurante asturiano que haya en los alrededores y les preguntes si los domingos hacen fabada y te metas un plato de fabada y verás que el mundo se ve mejor después de un plato de fabada, sin duda alguna. Dice David Castillo, ese tema de las creencias de comidas me ha recordado una cosa absurda que vi la semana pasada. En muchos puestos de la feria medieval de Alcalá, los torreznos libres de gluten. Bueno, a ver, hay agua libre de gluten. Deja ver si la encuentro aquí. Para los mexicanos el torrezno sería como un chicharrón, pero con un poco de carne todavía. Es el chicharrón con carne, que también llaman, porque el chicharrón solo aquí le llaman cortezas de cerdo, como si el cerdo fuera un árbol y le quitaras la corteza. Pero los torreznos son eso, la piel, la grasa y un poco de carne del cerdo, cortados en trozos así y, por supuesto, fritos a profundidad hasta que lloren, que también es una delicia extraordinaria, pero libres de gluten, está bien.